los mismos genes de mamá que de papá. Y en estos genes podemos tener, por ejemplo, mutación en el de mi mamá, pero no va a pasar nada porque el de mi papá me hace la función. Pero ¿qué pasa si yo paso el de la mutación y mi pareja tiene la misma y él también la pasa? Ahí sí ya voy a tener un hijo con la enfermedad. Entonces, todos somos portadores más o menos de 20 enfermedades. Te puedo contar que lo que nunca nadie nos cuenta es que cuando las mujeres tenemos 28 años, sin que nadie nos haya preguntado, te lo voy a contar así como con manzanas. Sí. Nacemos con 1 millón de óvulos, más o menos, en promedio. Vamos a ponerle que una mujer promedio tiene 1 millón de óvulos. ¿Esto es real? ¿Ese número es real? Sí. O sea, hablamos de que hay mujeres que pueden tener 2 millones, hay mujeres que pueden tener 10, como los espermatozoides, hay mujeres que pueden nacer con 250,000. No sabemos cuál va a ser cada mujer. Entonces, pongamos un número establecido como de 1 millón. Sí. En la pubertad, o sea, a los 12 años, sin que nadie nos haya preguntado nada, nos quedan solo 750,000. Un cuarto de nuestra reserva se perdió, porque así es ¿Por la la adolescencia? Sí, o sea, Por el inicio de la etapa adolescente. pues, o sea, se le llaman muerte celular programada. O sea, y se iban a morir y íbamos a empezar solamente con 3/4 de lo que nos habían dado cuando nacimos. Y esa reserva nos tiene que durar hasta los 50 años que vamos a dejar de reglar, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene ya de manera destinada, así de, estos son los ovulitos que te tocan para enero del 2024, febrero, marzo, y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a los 28 años hay un primer descenso de esta reserva ovárica, ¿ok? Wow. Que no es muy fuerte, pero sí hay una bajadita. Y a los 35 años hay una bajada impresionante. O sea, que cuando vemos las gráficas, se cae la gráfica en los 35 años. Y cuando vas llegando a los 40, pues obviamente la gráfica ya va, pues, volando bajo, ¿sabes? Y la calidad está muy relacionada con la cantidad. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, pues tus óvulos tienen contigo 40 años. O sea, tienen la calidad de 40 años de funcionamiento, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, esto lo que ha hecho que el factor femenino, relacionado con la edad, se haya vuelto como una de las cosas que suena más, porque cada vez retrasamos más la maternidad y entonces para cuando quieren empezar a buscar una maternidad, pues tienen 38, 39 años y pues ni siquiera sabíamos cuál era la reserva que tenían o si ellas habían nacido con 750,000 y para cuando tengan 39 años, pues a lo mejor ya les quedan muy pocos. Entonces, justo esa es la parte como que impacta tanto en la edad de las mujeres. Claro. Qué interesante y me encantó cómo lo explicaste. Hoy yo creo que un gran número de mujeres entre 30 y 40 años está esperándose a esa época para tener una pareja con quien tener un hijo y no necesariamente la encontraron o encontraron una persona que no sentían con la que querían tomar esa decisión de vida. Y entre 30 y 40 años no tan fácil pueden encontrar una persona y están en contra del reloj biológico, pero al mismo tiempo conociendo 1 millón de patanes y un relajo. Esa es la realidad, claro. Por lo menos en este país, no es en otros. ¿Qué le recomendarías a las mujeres hoy que nos están viendo desde los 20 años o a las mamás que tienen hijas de 20 años o a muchas mujeres? Congelar óvulos desde temprano, porque no sabemos qué va a pasar en la vida y con las relaciones. ¿Qué recomendarías? Yo creo que lo primero que recomendaría es saber cuál es nuestra reserva ovárica. A los 20 años, tal vez todavía no tanto, porque a los 20 años todavía estamos más dependiendo de una familia, empezando a crecer. Pero sí a los 30, cuando ya tenemos un poquito de más conocimiento de qué queremos, qué buscamos, si voy a querer ser mamá, no voy a querer ser mamá, todavía me quiero esperar a que termine el doctorado, bla. Creo que tenemos que saber cuál es nuestra reserva ovárica. O sea, tengo que saber cuál soy, si la de 1 millón, la de 3 millones o la de 250,000, ¿no? Porque entonces a partir de ahí tengo que empezar a tomar una decisión de qué va a seguir, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo una reserva normal o con tendencia hacia la baja, por ejemplo, pero yo todavía quiero ser mamá hasta los 39 años, pues sí, la congelada de óvulos es como enlace que nos permite alargar la cuerda, ¿no? O sea, nos da la oportunidad de que no perdamos esta oportunidad y podamos seguir creciendo como en el área profesional. Ok, interesantísimo. Son muchísimas cosas porque quiero llegar a los vientres subrogados, quiero llegar a... Porque entiendo que hay muchas formas de cómo ser padres, ¿no? A la parte nutricional, a la parte de qué estamos comiendo y qué no, y qué funciona y qué no funciona. Pero antes de eso, bueno, ya tengo a Aranza. Aranza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jordi? Acá me encuentro con Fernanda y tiene una duda. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber qué efectos psicológicos experimentan las parejas o las personas que recurren a la inseminación artificial para poder tener bebés.
y qué proceso llevan de apoyo. Es una buena pregunta, o sea, como hemos visto, pasar por un proceso de infertilidad involucra muchos entornos, ¿no? Desde la pareja, la parte emocional, la parte psicológica. Entonces, actualmente, dentro del manejo multidisciplinario, como estamos todos nosotros, siempre se debe de incorporar un psicólogo, alguien que dé terapia, ¿no? Porque en ocasiones ni la propia pareja puede entender la situación que estás pasando, ¿no? Entonces, sí es un hecho que es un acompañamiento, o sea, una parte psicológica al 100%, y eso muchas veces nos va a ayudar a entender el proceso, saber los porcentajes y hacia dónde vamos en los tratamientos de infertilidad. Entonces, sí, 100% recomendable. Si hay parejas que no son compatibles. Sí, sí las hay, pero no es una incompatibilidad al 100%. O sea, nosotros, nuestra genética, todo lo tenemos en doble copia. Tenemos los mismos genes de mamá que de papá. Y en estos genes podemos tener, por ejemplo, mutación en el de mi mamá, pero no va a pasar nada porque el de mi papá me hace la función. Pero ¿qué pasa si yo paso el de la mutación y mi pareja tiene la misma y él también la pasa? Ahí sí ya voy a tener un hijo con la enfermedad. Entonces, todos somos portadores más o menos de 20 enfermedades. ¿Qué pasa aquí? Que va a ser más frecuente si mi pareja es mi primo lejano o si soy de algún pueblo pequeño, pero aún así, algunas enfermedades sí son frecuentes. ¿Y qué pasa en esos casos? Se pueden ir a una fertilización in vitro, hacemos diagnóstico en el embrión y se pasan embriones sanos. Ok, es que a ver, vamos a empezar el mito, gracias. Pero entonces nada más me quedé pensando, entonces sería bueno que una pareja que va a tener hijos, que se va a reproducir, casados, no casados, concubinato, como sea, fuera primero a checar esta parte. Completamente, o sea, por lo menos que se informen que existen estas pruebas y ya, si ellos dicen, ¿sabes qué? Para mí el riesgo me lo aviento, pues se lo avientan. A lo mejor hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero invertirle y quiero ver que estemos bien y entonces nos hacemos todos los estudios. O sea, como que siempre hay estudios, hay para todos. Oigan, a ver, quiero ir como por los niveles de qué pasa si tienes un problema de infertilidad y como cuáles son las opciones que puedes obtener en la vida para poder salir adelante, ¿no? La primera que haces es como, pues sí, hay un problema, no sé, no nos estamos embarazando. O sea, antes de irme al in vitro y antes de irme al vientre subrogado, en la parte, no sé si decirle básica. Sí. Básica. ¿Qué se hace, Mónica? ¿Qué es lo que te van a dar los doctores o la clínica? ¿Qué nos van a dar en ese nivel? Mira, primero, una cosa muy importante, o sea, identificarlo, ¿no? O sea, tengo menos de 35 años y tengo relaciones sexuales frecuentes, con la intención de buscar un bebé sin método anticonceptivo, y ya cumplí un año de hacerlo y nada, pruebas negativas. O sea, un año es la bandera roja o el foco rojo para decir, ¿podría haber problemas? En menos de 35. En menos de 35, ok. En más de 35 años, 6 meses. Ok. Porque teóricamente el 60% de las parejas que lo intentaron en 6 meses van a quedar embarazadas. Y al año, el 80%. Entonces... Perdón que te interrumpa. En 6 meses estamos hablando de un promedio de 1 vez a la semana, 2 veces. 3 veces a la semana. Eso dicen las guías. Ay, muy bien, que te escuchen en casa, por favor. Sí, 3 veces a la semana. Si en 6 meses no te embarazas después de los 35, puede haber un problema. Correcto. ¿Por qué decimos 6 meses? Porque hay muy poquito lo que aumenta entre el mes 6 y el mes 12, que es solamente un 20% más. Entonces, las parejas que tienen más de 35, como ya lo dijimos, que la edad es sumamente importante, pues desde los 6 meses las estudiamos. Entonces, la primera parte es saber por qué. Claro. ¿No? O sea, ¿cuál es el factor que está alterado? O sea, ¿es un factor femenino? ¿No ovula mes con mes? ¿Tiene las trompas tapadas? ¿El útero tiene un mioma, un pólipo? ¿O el esposo tiene espermas que el 1% es bonito, ¿no? O sea, tiene por ahí alteraciones, ¿no? Y a partir de ahí, la primera cosa que siempre les decimos es corrige. O sea, no porque tengas un factor, lánzate directo al in vitro o lánzate directo a la inseminación. O sea, primero es corrige, ¿cuál es el factor? O sea, porque muchas veces haciendo las correcciones de los factores, pues el esposo tenía espermas malos. Le vamos a dar una nutrición adecuada, suplementos, lo que sea, y en 90 días lo volvemos a ver, ¿no? O la mujer no ovula mes con mes. Bueno, vamos a ayudarle a que ovule mes con mes. Entonces, teóricamente, porque esto, no sé si tú sepas, pero o sea, en realidad nadie sabe de dónde lo sacamos esta información, pero el 80% de las veces podríamos resolver la infertilidad en un consultorio. Okay. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción? Ahí vamos al in vitro primero. No, lo que decía Moni,
los 3 grandes tratamientos para lograr el embarazo, porque dependiendo de la causa, pero lo más frecuente es uno que se llama coito programado, que es relaciones sexuales, decirle a la pareja el día que está ovulando y en qué momento tener relaciones sexuales. Sería como uno de los tratamientos más básicos e iniciales de esto. El segundo es que en lugar de tener relaciones en casa, cuando hay una alteración a nivel de los espermatozoides, el hombre deja una muestra como la que diste, le ponemos sustancias y colocamos los espermatozoides en el consultorio. Eso se llama inseminación intrauterina, de lo que decía la audiencia, ¿no? Y por último es el in vitro. Entonces, en realidad, ya de los tratamientos como tal, ya una vez que corregimos y vimos todos los factores, son 3. Tener relaciones sexuales el día de la ovulación, hacer una inseminación intrauterina en el consultorio y la fertilización in vitro. Solo voy a decir una cosa, 2 mitos de los coitos programados. Lo de las piernas elevadas. Ajá. No, mito. O sea, los espermatozoides llegan en 5 minutos a las trompas de falopio. Te engañaron levantando las piernas. Y hay una pregunta que siempre nos hacen. ¿Llegan en 5 minutos? Sí, claro. O sea, hay una pregunta que siempre Se nos hacen. tardan un chorro. Se me sale, o sea, hay una pregunta que siempre hacen como de, es que yo siento que el líquido seminal se sale, ¿no? O sea, ya no me embaracé porque se salió. Y eso es súper común, es normal. O sea, no pasa nada. O sea, Claro. los espermas ya están arriba, no se angustien. Y la segunda... O sea, aunque se salga un poco, hay otros que están adentro. Claro, ya están adentro. O sea, en lo que se está saliendo es el líquido seminal lo que sobra, Ok. lo que no necesitas, lo que le va a estorbar al esperma listo para subir. ¿Ok? Y la segunda pregunta es, ¿tenemos que tener relaciones diario? O sea, una vez que sale la pruebita, una vez que el doctor ya me vio el óvulo así gigantesco y hermosísimo, ¿tengo que tener relaciones diario? Sí, ¿no? Sí. Por felicidad, tal vez. Sí, Es que hay un mito. que es un día sí y un día no. Ah, ¿y eso? Mito, diario, lo que Diario. quieran, todo. No son menos buenos o de menos calidad los espermas si lo haces todos los días. No. Lo que sucede que algo en los hombres les preocupa es que en el eyaculado disminuye el volumen. Sí. Entonces tú dices, ay no, ya hay poquitos espermatozoides. Pero en ese pequeño mililitro, punto y tantos, vienen millones de espermatozoides. Entonces el éxito es tener relaciones sexuales. Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable.